Una millonaria descendió de su auto de lujo con pasos firmes y mirada altiva. Al llegar al taller, sus carcajadas resonaron como dagas en el aire. «Soltero, inútil y torpe», gritó, burlándose del mecánico cubierto de grasa y sudor. La multitud observaba en silencio tenso. Algunos rieron por miedo, otros bajaron la vista. El motor aún humeaba, detenido como un cruel recordatorio. Lo que ocurrió después marcaría un giro inesperado en la vida de todos. Era mediodía en un taller de mecánica del centro de la ciudad. El sol caía implacable sobre el asfalto caliente. Los autos pasaban dejando un eco de bocinas y humo. Laura la millonaria descendió de su reluciente camioneta blanca, vestido rojo impecable. Su elegancia contrastaba con la suciedad del lugar. Miraba a todos por encima del hombro. A pocos metros, Jorge, un mecánico humilde, limpiaba sus manos manchadas de aceite. Vestía una camiseta gastada y sostenía una llave inglesa. Laura lo observó con desdén. Y antes de hablar, ya su sonrisa anunciaba burla. «Mira nada más», dijo fuerte para que todos escucharan. «Soltero, inútil y torpe». Las risas de algunos curiosos llenaron el aire, mientras Jorge permanecía en silencio, apretando la herramienta entre sus manos. La tensión en el ambiente era tan densa que parecía detener el tiempo. Jorge levantó la vista, su rostro endurecido por la vida, pero con ojos que reflejaban paciencia. Laura se acomodó el cabello y fingió indiferencia, aunque su risa aún resonaba como eco cruel. «¿Y tú qué miras?», soltó ella, con voz desafiante. «Ni siquiera eres capaz de arreglar algo tan sencillo como un auto». La camioneta permanecía con el capó abierto, el humo gris se escapaba lentamente. Los curiosos murmuraban, unos con burla, otros con incomodidad. Jorge respiró profundo y con calma respondió: «Si quiere, puedo revisarlo». Su voz no fue altanera ni sumisa, solo firme, como quien está acostumbrado a ser subestimado. Laura alzó una ceja, sorprendida por la serenidad de Jorge. «¿Tú?», dijo entre risas, «¿un hombre solo, sucio y torpe, arreglando mi auto de lujo?». Sus palabras cayeron como veneno. Jorge no respondió. Se acercó al vehículo con pasos firmes, mientras el murmullo de la gente crecía. Sus manos endurecidas por los años de trabajo tocaron con cuidado el motor caliente. Laura lo observaba con una mezcla de burla y curiosidad, sin imaginar que aquel torpe sabía más de autos que muchos ingenieros. El silencio se hizo pesado, solo roto por el chasquido metálico de la herramienta entrando en acción. Jorge, inclinado sobre el motor, movía piezas con precisión. Cada giro de su herramienta mostraba experiencia. Laura cruzaba los brazos, golpeando el suelo con el tacón de su zapato rojo, impaciente y molesta. «Apúrate», exigió. «No tengo todo el día». Jorge levantó la mirada, la observó con calma y contestó: «Las máquinas no se apuran, se entienden». Esa frase dejó un silencio incómodo. Algunos de los presentes lo miraron con respeto. Laura chasqueó la lengua, pero por dentro, aquella respuesta había tocado algo en su orgullo. Mientras tanto, el auto comenzaba a reaccionar, como si respondiera solo a las manos del humilde mecánico. La tarde caía sobre la ciudad. El cielo se tornaba violeta mientras las luces de los autos encendían sus faros. Jorge seguía concentrado en el motor, su respiración acompasada, sus manos firmes. Los curiosos habían formado un círculo. Unos grababan con sus teléfonos, otros observaban en silencio. Laura, incómoda ante tantas miradas, fingía indiferencia, pero en el fondo algo de nerviosismo comenzaba a asomar en su rostro. «¿Vas a tardar mucho?», preguntó con tono cortante. Jorge no levantó la vista, solo murmuró: «Lo que está mal, se corrige con paciencia». Sus palabras flotaron en el aire como una lección. De pronto, un leve rugido del motor hizo que varios se inclinaran hacia adelante. El silencio se volvió expectación. Laura abrió los ojos con sorpresa. No podía creer que aquel hombre, al que había llamado inútil, hubiera resucitado su camioneta. Los murmullos se transformaron en aplausos espontáneos. Algunos sonreían, otros asentían con respeto. Jorge se apartó del vehículo, secándose el sudor con el dorso de la mano, mientras el brillo anaranjado del atardecer iluminaba su rostro cansado. Laura tragó saliva, su orgullo herido no le dejaba agradecer. «Supongo que no lo hiciste tan mal», dijo con voz seca. Jorge no respondió, solo asintió, y con serenidad agregó: «El respeto no cuesta nada, pero vale más que un auto». La atmósfera se volvió más pesada. La multitud esperaba la reacción de Laura. Ella apretó los labios,
incómoda ante aquellas palabras que habían sonado como un espejo de su arrogancia. El viento soplaba fuerte, levantando cabellos y papeles, como si quisiera borrar lo ocurrido. «¿Quién te crees para hablarme así?», gritó, intentando recuperar control. Jorge la miró fijamente, sin odio, sin rencor, solo con la calma de alguien que ha visto mucho en la vida. «Solo soy un mecánico humilde», respondió, «pero sé que nadie merece ser tratado como basura». Las personas alrededor murmuraban de aprobación. Algunas miradas se clavaban en Laura como dagas invisibles. Por primera vez, ella sintió que su riqueza no la protegía de la verdad. Las luces de la ciudad comenzaban a brillar. Los neones del taller iluminaban los rostros tensos. Laura se giró, avergonzada por tantas miradas, pero algo en su interior la detenía, como si no pudiera marcharse. Jorge guardaba sus herramientas con calma, su dignidad intacta, aunque había sido humillado frente a todos. Una anciana que presenciaba la escena se acercó a Laura, y con voz pausada le dijo: «El dinero compra autos, pero no respeto». Laura quedó helada. Aquella frase atravesó su orgullo. El murmullo de la multitud se convirtió en silencio respetuoso, como si todos esperaran un cambio. Laura respiró hondo, sus manos temblaban levemente, algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. Por primera vez, parecía que la millonaria dudaba de sí misma. La noche caía sobre la ciudad. El aire fresco contrastaba con el calor acumulado del día. Los faroles iluminaban el taller, creando sombras largas que parecían acompañar la tensión. Laura se apoyó en la camioneta, por primera vez sin saber qué decir. Jorge revisaba sus herramientas. Cada movimiento tranquilo mostraba que no esperaba nada a cambio. «¿Por qué me ayudas después de cómo te hablé?», preguntó Laura con voz temblorosa. Jorge la miró un instante y respondió sereno: «Porque uno no pierde nada siendo humano, pero pierde todo si deja de serlo». Aquellas palabras le dolieron más que cualquier burla. La multitud permanecía expectante, como testigos de una lección que iba más allá de un simple auto. Laura bajó la mirada, su orgullo se quebraba frente a todos. «Yo me equivoqué», murmuró apenas audible. Nadie la había visto titubear así antes. La millonaria que siempre imponía respeto estaba mostrando fragilidad. Jorge suspiró, guardó la última herramienta en su caja y dijo: «Reconocerlo ya es un comienzo». El murmullo entre la gente se convirtió en un silencio solemne, como si todos entendieran que ese momento era importante. Laura intentó sonreír, pero sus ojos estaban húmedos. Nunca había sentido tanta vergüenza y al mismo tiempo tanta necesidad de aprender. Laura dio un paso hacia Jorge, dudando, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Gracias», dijo finalmente, con una sinceridad que sorprendió a todos. Jorge la observó con calma, y por primera vez, una leve sonrisa apareció en su rostro cansado. «No me agradezcas a mí», respondió. «Agradece a la vida que te da la oportunidad de cambiar». Aquella frase quedó suspendida en el aire. Los presentes lo miraban con respeto. Laura sintió lentamente. Comprendiendo que la verdadera riqueza no estaba en su auto ni en sus lujos, por primera vez, admiraba al hombre al que antes había llamado inútil. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos se retiraban comentando la lección presenciada. El aire de la noche se sentía más ligero, como si la tensión hubiera dejado espacio a la reflexión. Laura subió a su camioneta, pero antes de cerrar la puerta, miró a Jorge. «Quizás podamos hablar otro día», dijo en tono humilde. Jorge asintió sin orgullo ni vanidad, simplemente como un hombre que sabe lo que vale. El rugido del motor encendido sonó distinto, ya no como símbolo de poder, sino como recordatorio de aquella enseñanza. Laura se marchó lentamente. Su rostro reflejaba más preguntas que respuestas. Jorge quedó solo, bajo la luz blanca del taller, pero con la dignidad intacta y el respeto de todos los que habían presenciado la escena. La vida siempre pone a prueba el orgullo, y enseña que el respeto es más valioso que cualquier riqueza. Un insulto puede doler, pero una lección bien dada puede transformar un corazón. Jorge, el mecánico humilde, no necesitó gritar ni vengarse. Su dignidad habló por él. Laura, la millonaria, descubrió que la soberbia pesa más que el oro, y que el verdadero valor está en la humildad. No importa cuántos lujos tengas. Si no sabes mirar a los demás como iguales, nunca serás grande. El respeto no se compra. Se gana con acciones sencillas y palabras sinceras. Aquel encuentro en el taller no fue casualidad. Fue la chispa de un cambio inesperado. Porque a veces quien parece inútil y torpe es en realidad quien guarda la lección más importante de la vida.